7:58 de la mañana, amigos. Nosotros continuamos con más de Primera Página y en esta oportunidad vamos a darle la bienvenida a nuestro tercer y último invitado de la mañana del día de hoy. Él es Guillermo Aristimuño, abogado experto en Derecho Penal. Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana del día de hoy. Gracias por la invitación. Tomando en consideración, abogado, que el Código Penal agrupa las normas jurídicas punitivas de una nación, es decir, plasma la facultad sancionatoria del Estado, para usted, ¿el Código Penal está adecuado a los tiempos actuales y a la Constitución? Sí, bueno, primero que todo, un poco la importancia del Código Penal es que nuestra Constitución deriva principios, deberes y también derechos, ¿cierto? Estos derechos, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, el derecho al trabajo, ¿verdad? Van a ser tutelados, van a ser protegidos a través del Código Penal, a través de los delitos contra el homicidio, contra la propiedad. Por eso es muy importante, para mí es la segunda norma más importante de un Estado, es el Código Penal. Además va a regular el segundo derecho fundamental más importante, luego de la vida, es la libertad. Y la única manera de que el Estado te prive tu libertad es a través del Código Penal. Por eso tenemos que saber en qué ocasión te puede quitar la libertad el Estado, bajo qué ocasión, por qué delito, el tiempo, la forma. Por eso es muy importante el Código Penal. Nuestro Código Penal, primero que todo, es importante saber nuestra historia, ¿no? Nuestro Código Penal en el año de 1900, en los años 1800 regíamos por las leyes españolas. De ahí viene ya el desbalance que existe, porque fuimos regidos por normas que obedecían a otra sociedad, a otro país, a otra cultura, a otro clima, a otra historia política, a otra realidad social. Luego, en el año de 1863, tenemos nuestro segundo Código Penal. Fue prácticamente un copy-pega a las leyes españolas. Hasta que por fin, en el año de 1897, llegamos a nuestro actual Código Penal, el Código de Sanardelli, que fue un copy-pega de las leyes españolas. Te imaginas, un Código Penal vetusto de 122 años, que ha sufrido algunas 5 o 6 reformas importantes, sin embargo, no ha cambiado su estructura. Abogado, pero también la última reforma del Código Penal se llevó a cabo en el año 2005 y el Gobierno Nacional modificó los delitos de traición a la patria, ofensa contra altos funcionarios públicos, también con el presidente de la República, y la instigación a la desobediencia pública, entre otros delitos. ¿Pero usted cree que la motivación del Ejecutivo Nacional fue para atacar la disidencia política? Sí, evidentemente son delitos consagrados, para que entiendas un poco, en casi todas las legislaciones penales del mundo. Ellos lo que hicieron en ese momento fue agudizar las penas, aumentar las penas para crear un estado de miedo en el ciudadano. Pero esos delitos están plasmados en todos los estamentos jurídicos penales del mundo. Pero ya el aumento de pena es una amenaza más fuerte y evidentemente crea un repliegue, pues, de la opinión. En octubre del año 2018, el mandatario Nicolás Maduro exhortó a la Asamblea Nacional Constituyente a reformar el Código Penal para abarcar más el tema del feminicidio. Un mes después, juristas que son adeptos al gobierno nacional expresaron la necesidad de reformar total o parcial este Código Penal porque a su juicio se han cometido delitos de Estado y que se aplica la justicia solo en un delito común. ¿Tiene conocimiento usted de esta propuesta que ha sido elevada a la Asamblea Nacional Constituyente? Sí, hasta no tengo mucho conocimiento, porque pues, ya el delito de feminicidio está consagrado en la ley de violencia libre a las mujeres libre de violencia, ya está consagrado allí. Pues realmente yo pienso que el Estado, en busca de buscar el apoyo más de las féminas en Venezuela, está en esta propuesta, pues. Pero el feminicidio ya está contemplado, inclusive. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían las principales modificaciones que se deberían realizar al Código Penal? Bueno, muchísimas. Primero que todo, todos los códigos penales del mundo empiezan protegiendo la vida, ¿no? Nuestra Constitución, en sus más de 350 artículos, ya en el artículo 43 empieza hablando de proteger la vida. Nuestro Código Penal primero protege los delitos contra la patria, primero protege la propiedad, primero protege los delitos de corrupción y de último, en el artículo 405 es que empieza a hablar de los delitos contra la vida. O sea, nuestro propio Código Penal no le da la importancia de vida que tiene la vida y la toca prácticamente de último. Ese es un cambio fundamental que tiene que darse.
¿Y ¿no? por qué cree usted que el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional no se han abocado por corregir este Código Sí, Penal? bueno, te comento, esto tiene 122 años. No ha habido la voluntad política. Y cuando ha habido la voluntad política, no ha habido el consenso. ¿Por qué no ha habido la voluntad política? Porque uno de los cánceres de la política latinoamericana, en especial la venezolana, es lo que no nos genera votos de manera inmediata, los políticos no lo realizan. Por eso somos el país con menos obras de infraestructura en Latinoamérica, porque son obras que tardan en su elaboración, en su proyecto, más de 10, 15 años. O sea, lo que a mí no, como yo en 6 años me voy del Estado, del gobierno, entonces a mí no me interesa hacerla porque esos votos no van a ser para mí. Así ha pasado con las leyes, tenemos un código civil totalmente de antaño y prácticamente casi todas nuestras leyes pasan de 100 años, son del siglo pasado. Entonces, y cuando ha habido la voluntad política no ha habido el consenso, porque para la aprobación de un código penal hace falta las 2/3 partes de la Asamblea. El oficialismo tuvo un momento de oro en el año 2008-2009, donde tuvo una Asamblea Nacional cohesionada con todos los votos a favor y no lo hizo. A propósito de que un nuevo Código Penal debe estar o pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional, ¿cree que es necesario actualmente reformarla? Pero ¿cómo se debe hacer si la Asamblea Nacional, según el Ejecutivo Nacional, se encuentra en desacato? No, en este momento creo que es imposible. Además que, bueno, ellos pueden realizar el nuevo Código Penal, pero quien tiene los mecanismos para su efectivo cumplimiento es el Ejecutivo, pues, y el Poder Judicial. Y en este momento sabemos que no van a tomar el Código Penal. Además, tiene que ser promulgado por el presidente de la República. ¿Estaría usted dispuesto a elevar la propuesta que tiene del nuevo Código Penal a la Asamblea Nacional Constituyente? Este Código Penal, Las reformas, las modificaciones que usted está estipulando o está proponiendo, ¿está dispuesto a llevarla a la Asamblea Nacional Constituyente? no, yo estaría dispuesto a elevar la propuesta, porque esta es una propuesta que debe discutirse y debe debatirse. Hay delitos que hay que debatirse, como el aborto, el suicidio asistido, la llamada eutanasia. Son cosas son delitos que se están cometiendo en este momento en Venezuela. No se trata de aprobarlos o desaprobarlos, simplemente de regularlos. La eutanasia cada 5 minutos ocurre en clínicas venezolanas. La eutanasia pasiva y la eutanasia activa. La eutanasia pasiva es cuando te quito los aparatos, te dejo suministrar los medicamentos para que la persona fallezca y descanse en paz. Y la eutanasia activa es cuando te aplico algún medicamento para que la persona fallezca y no siga sufriendo. Eso se ve a diario en los hospitales venezolanos, en la clínica. Eso hay que regularlo, entre otras cosas. Abogado, usted en reiteradas oportunidades ha denunciado la desproporción entre el delito y la pena estipulada. ¿Nos puede ofrecer algunos ejemplos? Ok, bueno, casualmente todos los ejecutivos, no de la Quinta República, esto viene inclusive rodando de la Cuarta República, ante una emergencia, ¿verdad? En vez de tomar los mecanismos adecuados, lo que hacen es que manden a elaborar una ley. Esta ley viene con un endurecimiento de pena. Eso ha causado una gran desproporción entre las penas. Por lo menos el homicidio simple tiene una pena de 12 a 18 años. La media serían aproximadamente 15 años, ¿no? Más las atenuantes y las agravantes. Eso es quitar la vida de una persona, es el bien más preciado, es la vida. Mientras que robarse un vehículo de forma agravada, de noche, más de 2 personas, tiene una pena de casi 14 años. O sea, robarse un vehículo es prácticamente casi igual de importante que quitar la vida a una persona. A nivel de lesiones, quitarle los 2 miembros inferiores a una persona, cercenarle un brazo, dejarlo mudo, dejarlo inclusive en estado vegetal, ¿verdad? Sin todavía llegar al homicidio, pero si dejarlo en estado vegetal, esas son lesiones gravísimas, la pena es de 4 años. En cambio, robarse una vaca en una hacienda tiene una pena de 6 años. O sea, más importante es la vaca que tu vida. Entonces, Abogado, también en noviembre del año 2017 fue promulgada en Gaceta Oficial la Ley contra el Odio okay. y la Paz por el Ejecutivo Nacional y por la Asamblea Nacional Constituyente. La pena máxima es de 8 a 10 años. ¿Cree usted que va acorde con el delito? Por ejemplo, tuiteros que muestren señales de odio hacia el Ejecutivo Nacional, ¿está de acuerdo usted que reciban de 8 a 10 años de prisión? Sí, bueno, entre las propuestas que yo traigo acá, es una propuesta de avanzada que se llama el derecho penal de última ratio, que tiene que ver con que el Estado debe buscar hasta el último momento. Última ratio es una expresión latina que significa última razón. El Estado debe buscar hasta el último momento para privarte de libertad. ¿Qué quiero decir con eso? En países de avanzada como España, como Estados Unidos, existen los delitos, existen las penas de multa, la pena de trabajo comunitario, y se hacen se estudia toda la posibilidad, y la última es la restrictiva de libertad.
Para estos delitos, son susceptibles de una multa, de un trabajo comunitario, más no una privación de libertad, más aún en un país donde bueno, las cárceles son universidades de delitos. Además que yo pienso que seguimos repitiendo el mismo esquema de castigar todo con cárcel. Deben hacer campañas de concienciación entre la sociedad y no todo castigarlo con cárcel. O sea, mi opinión es que esa ley no debería ni siquiera existir. Cuando son las 8:08 de la mañana, queremos agradecer enormemente a ustedes la participación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Primera Página, etiqueta Primera Página. Ya nos encontramos en el puesto número 3 de tendencia en Venezuela. Les recordamos que estamos conversando con Guillermo Aristimuño, él es abogado y experto en derecho penal. Nos corresponde realizar una nueva pausa y en breve continuamos con más.